Se siente el gozo, se siente la presencia. Yo creo que es un momento para eh, abrir nuestro corazón, ¿verdad? Para que el Señor pueda hacer la obra, amén, que empezó, ¿verdad? Con nosotros. Quiero ministrar sobre este tema de la ira de Dios, amén, porque realmente a través de los años, hermano, hemos eh, entendido a veces o hemos interpretado la palabra de Dios a veces como uno cree o a su manera, pero en realidad todo lo que está escrito en la palabra de Dios eh, es real, o sea, estamos bajo la gracia, yo sé esa línea, pero realmente es preocupante, hermano, lo que va a suceder si nosotros realmente no estamos preparados o no estamos escritos en el libro de la vida. Es importante esto, aleluya, no es una religión, es algo real que sí va a suceder. Amén, la ira de Dios, el infierno, todo esto que está escrito en la palabra de Dios existe, ¿verdad? Entonces, por eso el Señor, Él quiere que realmente entendamos nosotros y poder interpretar la palabra tal como está escrita, ¿verdad? Porque a veces nos dejamos llevar por algunas enseñanzas que están saliendo en las redes sociales, que ya eres salvo, no te preocupes por lo demás, ya no puedes hacer nada, pues ya estás salvo, hermano. Y Pablo lo recalcó, él mismo dijo que teníamos que esforzarnos con temor y temblor, tenemos que cuidar eso que Dios nos dio. No es por obras, yo sé, pero dice la Biblia que la fe sin obra es muerta. Entonces, realmente, hermano, es preocupante para las iglesias de estos tiempos, amén, que está llevando una vida light, una vida sin compromiso ante el Señor, creyendo que como ya aceptaron a Cristo, ya son salvos, ya pues el Señor ya hizo todo por nosotros. Entonces, hermano, ¿dónde queda la palabra? ¿Dónde está ahí? ¿O dónde queda esa escritura que nos dice, sé santo como yo soy santo? O esa iglesia o ese pueblo santo escogido por Dios, adquirido, ¿verdad? Para las virtudes o para que puedan hablar de Cristo a otras personas. Entonces, hermano, nos sacó el Señor porque estábamos perdidos allá en el mundo, estábamos sin esperanza, y por eso el Señor quiere librarnos de esa ira que va a venir, que es algo que es real, que muchos han dicho, pero estamos bajo la gracia, no pasa nada. Sí, bajo la gracia estamos, por eso vivimos, por eso estamos. Si no, ya el Señor ya nos hubiera consumido. Entonces, hermano, es importante entender, la ira de Dios, hermano, es algo real. Tenemos que cuidar nuestra vida espiritual. Ira es del verbo orgizo, que se traduce se llenó de ira. Dios, del griego theos, en el politeísmo de los griegos denotaba a un dios o deidad. De ahí la palabra fue tomada por los judíos y retenida por los cristianos para denotar al Dios único y verdadero. Mire, hermano, nada más vamos a recordar un poquito de las escrituras. Cuando Moisés se fue al monte para traer los mandamientos o los 10 mandamientos, ¿se acuerda que se fue Moisés con Josué? Y el pueblo dice, es que ya Moisés ya tardó, no sabemos qué le pasó. Y Aarón miró a la gente como ella andaba inquieta, y el mismo Aarón dijo, denme los aretes de las mujeres. Él mismo les dijo. Entonces, hermano, es algo sencillo, podemos decir, bueno, pero si Moisés hizo un becerrito bonito, con figurita y lo demás, sí, hermano, pero para el Señor era una abominación grande, porque mire, en primer lugar, estaban diciendo que ese Dios los había sacado de Egipto, ¿se imagina? Entonces, cuando Dios se da cuenta de eso, dice, mira, Moisés, tienes que bajar, porque se oye ruido allá abajo. El Señor sabe todo. El Señor sabe lo que estaba pasando, hermano. Y Moisés bajó con Josué y está mirando lo que están haciendo, se están gozando.
están bailando, están haciendo de todo ahí. Y no es a jugar como juegan los niños con carrito, no. Ahí dice la Biblia jugar, pero ese es en el castellano. Pero si nos vamos ya al original, estaban haciendo pecados ellos. Y la ira de Dios se vino contra ellos. Algo tan sencillo, un becerrito. ¿Pero qué tiene de malo un becerrito? ¿No es malo? Sí, pero para Dios es abominación. Para Dios es algo, para Él abomina todo eso. ¿Y qué pasó, hermano? Hermana, ¿qué pasó en ese momento? 3,000 personas murieron. Y el Señor es bueno. Y el Señor es amor. Pero también Él, cuando se molesta, se molesta. Vamos a entrar en nuestro texto base y está ahí en Números 12 del 1 al 10. Vamos a dar inicio con la palabra de nuestro Dios. Números 12 del 1 al 10, ¿ya está ahí? María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros 3 al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos 3. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María. Y salieron ambos y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Vamos a orar, amén, por la palabra de nuestro Dios. Señor, te damos gracias en este día. Te pedimos, Padre, que tú bendigas, Señor, tu palabra, que no vuelva vacía, que dé fruto en nuestros corazones en esta tarde. A ti sea la gloria, a ti sea la honra. Tal vez los que puedan mirar o escuchar este tema puedan ser bendecidos en este día. Te damos gracias. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, Señor nuestro. Amén. Y su pueblo dice un fuerte amén. Vamos a hablar un poquito de la mujer cusita. O sea, no crea que era una mujer de ahí de hebrea, sino que era cusita. Cusita es de Etiopía, o sea, era de color negro, al sur de Egipto. Estaba ocupada por los descendientes de Cus, primogénito de Cam, que está en Génesis 16, eso lo lee en casa. María aparece mencionada en primer lugar. Ella debió ser la instigadora del ataque contra Moisés. Cuando dijo, solamente por Moisés ha hablado. María y Aarón declararon que Dios les había hablado de la misma forma en la que había hablado a Moisés, mi siervo Moisés, un siervo del Señor. En el Antiguo Testamento es alguien que responde en fe, con obediencia a la palabra del Señor, fiel en toda mi casa, una referencia a la leal ejecutoría por parte de Moisés de su papel como mediador del pacto entre el Señor e Israel. Cara a cara. Dios hablaba con Moisés sin mediaciones. Además, el Señor no hablaba a Moisés mediante visiones y sueños, sino claramente. Leprosa como juicio por la oposición de María a Moisés.
el Señor la azotó con lepra. Para el tratamiento a los leprosos es en Levítico 13:14, eso lo lee usted en casa. Mire, hermanos, realmente podemos mirar algo tan sencillito. Podemos mirar, bueno, si solamente María estaba como, no sé, se puede llamar hasta un punto de celos, era su hermano. Y luego al mirarla de color, esta mujer, más empezó a murmurar María. Entonces, hermano, podemos mirar algo tan sencillo de la murmuración, que dice uno, pues que no pasa nada, pero trae consecuencia. Esa mujer y este hombre Aarón, pues supuestamente ellos también decían que Dios también se manifestaba a través de ellos, también eran usados por Dios. Pero el profeta era Moisés. Dice, porque yo solamente con él he hablado cara a cara, no por visiones, cara a cara. Y ahí están ellos inconformes, o más bien María, la que yo creo que ella en su corazón había inconformidad porque su hermano ahora se está casando con esta mujer, con la Cusita, mujer de color. Y no digo que es pecado que se haya casado con una mujer de color, no, sino que la murmuración trae consecuencia. Y esa consecuencia es la ira de Dios que vino sobre esta mujer, que le vino la lepra, aunque sabemos que fue limpiada y todo eso, pero algo tremendo porque ella sintió los estragos por algunos días que se detuvieron en el campamento por culpa de ella. Hermano, porque cuando Dios se molesta, Él se aira y hay consecuencias. Y esa consecuencia ya está con esta mujer, con María, que se volvió leprosa. Mire, hermano, también puede pasar con nosotros. Si nosotros murmuramos de alguien, nos cae la lepra espiritual, porque somos el corazón ya no es el mismo, porque está murmurando uno de otra persona y de otras personas. Entonces el Señor se molesta, se aira contra nosotros, porque Él mismo dijo en su palabra, amaos unos a otros, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces eso, hermano, María jamás se imaginó. Es mi hermano, ¿y cómo va a tener esa mujer? Y el Señor, hermano, se molestó con esta mujer y le dio este azote con la lepra, aunque ella fue limpiada después. Pero según los eruditos han mencionado algunos testimonios de la lepra, es algo terrible porque se cae a pedazos la carne y se le descompone. Es un dolor terrible. Y ella padeció varios días. Nada más por decir, ¿verdad? Que nada más por Moisés nada más hablaba Dios, sino que también por ellos también. Hermano, eso le molestó a Dios. Porque Dios amaba mucho a Moisés. Porque dice que era el hombre más manso de aquel tiempo. El hombre más manso, porque realmente lo podemos mirar de acuerdo a las escrituras. Cuando murieron 3,000 personas, Moisés se preocupó por el pueblo de Israel. Bueno, el pueblo que había salido de Egipto, ¿no? Dice, Señor, ráeme de la tierra o de tu libro. Dice, no, dice, el que peque ese va a pagar las consecuencias. Pero Moisés estaba dispuesto a dar la vida por todos, por sus pecados de ellos, por su rebelión o por su rebeldía. Ellos sabían exactamente que no tenían por qué adorar dioses paganos. Ellos lo sabían, pero ahí está, ¿no? La consecuencia de dejarse llevar por los demás. Y lo que pasó fue que hubo consecuencias para María. Le cayó la lepra. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Ahí en Jueces 2:12,
Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Jueces 2:12. Amén, ¿ya está ahí? Dice la palabra de Dios. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se había jurado, y tuvieron gran aflicción. Hermano, podemos deducir muchas cosas de cómo es posible que el Señor, Jehová de los ejércitos, siendo amoroso, siendo bueno, misericordioso, cómo es posible que nada más por adorar unas figuritas, y se aira el Señor, se molesta. Bueno, hermano, porque trae, aparte de esa imagen, atrás está un espíritu malo, y por eso el Dios se molesta, se aira con la idolatría, hermano. Entonces, podemos mirar aquí que hasta para pelear con sus enemigos no podían luchar. ¿Y sabe por qué? Porque por la desobediencia de ellos, el mismo Señor les dijo: ustedes van a estar en esta ciudad o van a estar en estas ciudades, pero ustedes no hagan lo que ellos hacen. O sea, no se mezclen con ellos, no se contaminen. Y el pueblo de Israel, siendo el pueblo que había escogido Dios, ¿se imagina, hermano? Bueno, fueron escogidos, pero el pueblo tomaba su propia decisión. Como hay otra versión que dice: nosotros vamos a hacer lo que nuestro malvado corazón quiera hacer. Aunque los profetas nos digan lo que nos digan, nosotros vamos a echar eso a la espalda. O sea, estaban confiando tanto que ellos eran el pueblo escogido. Pero Dios, Él se molesta que no le obedezcan, hermano. Y muchas veces pensamos: Dios es amor, Dios es bueno, Dios es grande. No, hermano, sí es cierto, pero Él se llega a un punto donde se aira contra nosotros. Acuérdese que arriba está nuestro Señor Jesucristo, que Él es el que intercede por nosotros, y por eso no nos ha consumido. Ahí está el Hijo, ahí intercediendo por algunos de nosotros. Dice: dale otra oportunidad, se va a arrepentir, y ahí está. Y de repente, hermano, nosotros sentimos una vez más el perdón, pero por la gracia de Dios. Y a veces el Señor está a punto ya de hacernos algo, pero ahí está la misericordia de Dios. Pero no hay que abusar tanto de la misericordia. Se fueron tras otros dioses, la adoración de ídolos, tal como el becerro de oro en el desierto, que está en Éxodo 32, eso lo lee usted en casa. Volvió a surgir los dioses falsos en Canaán, abundaban. Él era la deidad cananea suprema, un dios de lascivia incontrolable y un tirano sangriento. Baal, hijo y sucesor de él, era el Señor del cielo, un dios de la lluvia y la tormenta. Su nombre quiere decir Señor poseedor. Su secta en Fenicia incluyó sacrificios animales, comidas, rituales y danzas libertinas. Anat, hermana, esposa de Baal, también llamada Astoret o Astartet, patrona del sexo y la guerra, era llamada virgen y santa.
pero de hecho era una prostituta sagrada. Y muchos otros dioses, además de eso, también atraían a la adoración, y Dios, hermanos, se molestaba con su pueblo, o como cuando le dijeron a este profeta, mira lo que están haciendo los ancianos, tienen cuadrúpedos en sus cámaras y también en sus azoteas adoran a las estrellas, lo que Dios creó. Y eso, hermano, Dios se molesta, se aira, porque la adoración es para Él nada más, no es para nadie. La gloria es para Él, no es para el hombre, es para el Señor, porque Él hizo todo en la tierra para su gloria, para que se le adore a Él y no que se le adore a otra cosa. Si adoramos nosotros otra cosa más que a Dios, es idolatría. Y Dios aborrece la idolatría, hermano, la abomina. Aunque Dios sea amor, aunque Dios sea tolerante, Él aborrece la idolatría. Tal vez no traemos una cosa colgada, pero en el corazón, hermano, hay muchas cosas que podemos cargar en el corazón, y eso es idolatría también. Entonces, hermano, tantos ídolos, tantos dioses falsos en aquel tiempo, y ahorita pues todavía sigue. Por eso Dios nos rescató de eso, hermano. Dios nos rescató de esa maldición, de eso, de lo tradicional, que estamos ahí metidos. La idolatría, hermano, es aborrece al Señor, pero por ignorancia Él perdona todo. Y Dios, hermano, se aira cuando nosotros, después de haber conocido la verdad, nos desviamos y nos podemos ir a otros lugares, ya donde ya no es de Dios, sino que solamente es ya sea una religión muerta, vacía, donde no hay esperanza de vida eterna. Y Dios eso se aira, se molesta, porque conociste la verdad, conociste el evangelio verdadero, y de repente uno desecha todo eso y se va una vez más a adorar esas idolatrías, esas imágenes que no tienen poder. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios en el Salmo 7:11. Salmo 7:11. Amén, ¿ya está ahí? Dice la palabra de Dios de esta manera: Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada, armado, tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí, el impío concibió maldad y se preñó de iniquidad y dio a luz engaño, pozo acabado, y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré el nombre de Jehová el Altísimo. Algo tan importante aquí el salmista, hermano. El salmista sabía que Dios, es un juez justo. Y para los que viven o tratan de vivir como un verdadero cristiano, Dios es un Dios justo para ellos, pero el Señor está irado contra el impío, el pecador y el que está lleno de maldad. Y el impío también se puede mencionar aquel que conoce la palabra y no la está llevando por obra. David confía que hallará a Dios, su poderoso Salvador. La conversión de los pecadores puede evitar su destrucción,
porque la amenaza es que si no se convierte de su mal camino, que espera su ruina. Pero entre las amenazas de la ira, tenemos un ofrecimiento bondadoso de misericordia. Dios advierte a los pecadores de su peligro y les da un lugar a que se arrepientan y lo impidan. Él es lento para castigar y muy paciente con nosotros y no quiere que nadie perezca. Es importante entender esto. Él quiere que se arrepientan. Dice que todos los días el Señor está contra el impío, contra el pecador, contra aquel que hace pecado, contra aquel que hace iniquidad. Él está en contra de él, porque Dios aborrece el pecado. Pero dice, ¿sabes qué? Pero si se arrepienten y buscan a Dios, el Señor es misericordioso y lo puede salvar. El Señor no quiere que nadie se pierda, que las almas se pierdan por la eternidad, porque si dice el Señor, son mías todas las almas de todo el mundo son de Dios. Pero Dios quiere también que la gente se convierta a Dios o a Cristo. Entonces, hermano, Dios aquí es claro. No vamos, aleluya, a ponerle otra traducción, porque la misma Biblia se traduce por sí misma. Dios dice que está irado contra el impío todos los días. Todos los días, hermano, es algo todos los días. Entender esto que no es fácil. Como dijo esta persona, dice, no, es que Dios me ama aquí donde estoy. Estaba en un bar. Dios está conmigo. Hermano, Dios es santo. Dios no va a entrar en esos lugares donde uno ande. Dios es un Dios santo. Es un Dios misericordioso, pero se molesta a veces con nosotros. Dice que todos los días va a estar airado contra el impío. Hermano, esto es claro de entender, aunque es justo, es juez justo, como el justo, dice, con dificultad se salva. El justo, dice, ¿dónde va a aparecer el impío, el pecador? Si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío, el pecador? Hermano, es algo para pensar. Y no decir que vamos a jugar a la iglesita, es para pensar que el impío y el pecador no se va a ir a la vida eterna, porque necesita a Cristo en su corazón para que se salve. Entonces nosotros como familiares, ¿qué nos queda más que pedir por ellos? Que Dios los toque, que Dios un día tenga misericordia, pero si el Señor está irado contra todos aquellos que están pecando en este momento o haciendo un lado la palabra. Las advertencias, el Señor siempre ha estado ahí advirtiendo a la humanidad, más en estos tiempos, donde quiera se oyen las enseñanzas en las redes, buenas enseñanzas algunas. Entonces, hermano, están alertando a la humanidad, pero ven algo que les va a ayudar y no quieren eso. Mejor quieren un chistecito por ahí, una bromita, pero no quieren escuchar algo que les edifique o que les haga cambiar su mentalidad y puedan ser diferentes. Las advertencias están ahí. El mismo Señor dijo que si los hijos de Abraham no hablaban, las piedras iban a hablar. Ahora, ¿quiénes son esas? Bueno, son gente científica, gente que se está dando cuenta que la palabra de Dios no ha fallado. Han querido encontrar alguna falla. No la han encontrado. Del polvo somos y al polvo vamos a volver. Los científicos se han profundizado y dicen, si es cierto. Si es cierto. Vuelven al polvo, se hacen polvo. Está la alerta, pero pocos quieren escuchar eso y están en un peligro tremendo, porque el Señor, Él se va a llegar su tiempo donde va a regresar, como hemos predicado varias veces,
Él seguirá su tiempo, donde va a regresar. Por eso nos alerta de una otra manera. Él va a regresar por una iglesia limpia, sin mancha, sin arruga. Él va a volver. O como dijo este hombre, si viene Jesucristo otra vez, lo vamos a crucificar. Él no va a venir, ya no tiene parte con pecado, va a venir otra vez, pero ya a enjuiciar al ser humano. Si ya no lo quiso ahora como un juez justo ahorita que pueden aceptar a Cristo, Él es un juez justo que puede reconocer al pecador, y si lo aceptan al Señor Jesucristo, son justificados sus pecados y sigue la regeneración, la santificación, y tienen esperanza de vida eterna. Es lento para castigar, muy paciente, pero eso depende de nosotros. ¿Cómo queremos, verdad? Si realmente hemos entendido que la ira de Dios vendrá, o hemos estado pensando que estamos bajo la gracia y ya hagamos lo que hagamos, no pasa nada. No pasa nada. Entonces, ¿por qué dejó su palabra? Es para ponerla en práctica, para esforzarnos a vivirla. Dios es santo, con eso te digo todo. Dios es santo, investiga qué es santo, bueno, es apartarse del pecado. Y eso es lo que Dios quiere. Para que nosotros no pasemos la ira venidera, es apartarse del pecado. Si no, aunque tengamos muchos años en la iglesia, eso no nos va a garantizar salvación, hermano. Es vivir la vida del cristiano adentro y fuera de la iglesia. Vivir rectamente aquí, también fuera de la iglesia. Porque sin santidad nadie mirará al Señor, porque Él es santo. Den un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Amén. Vamos a seguir leyendo ahora el Salmo 34 del 16 en adelante. ¿Ya está ahí? Salmo 34, 16 en adelante dice: la ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová, redímeme el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Hermano, ahí está la ira, el enojo, es contra aquellos que hacen mal, que hacen pecado. Dice que va, aleluya, borrar la memoria de ellos. Es que, hermano, esto es importante entender. No es que Dios sea un Dios malo, un Dios que no ama, es que el Señor, Él está dando la oportunidad para que la gente pueda recapacitar, pueda entender que así como es amor, también es fuego consumidor. La ira, dice, la ira, el enojo, está contra aquellos que buscan la maldad o hacen maldad al prójimo, a sus hermanos, a sus hermanas, quieren hacerle daño. Todo eso, hermano, Dios aborrece. Porque Él es bueno, es grande, pero también Él es justiciero. Pero los justos, hermano, eso es de los justos, van a estar ellos ahí, aunque con dolor, con tristeza. Ahí está el Señor, atentos sus oídos para que lo que le pase a su hijo, a su hija, el Señor les va a escuchar. Va a estar atento su oído, porque Él con sus hijos o sus hijas, aunque estén en aflicciones, Él está ahí para escucharlos. Pero se aira, dice, contra aquellos que hacen maldad.
o más que están en contra de los hijos de Dios. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y eso, hermano, es para que uno se dé cuenta que el justo, aunque es señalado lo que sea, aunque el justo padezca situaciones difíciles, aunque el justo tribulaciones, enfermedades, críticas, murmuraciones, señalamientos, aún así Dios está con ellos, Dios está para levantarlos, para ayudarlos, pero está en contra de aquellos que hacen maldad. Se aira, se molesta el Señor, aunque Él sea muy bueno, pero se molesta porque no han entendido que Él es santo. Y si Él es santo, pues quiere que su pueblo sea santo. Entonces la ira, hermano, está contra los que estamos haciendo iniquidad, haciendo pecado. ¿Y qué es pecado? Bueno, ya lo hablamos el otro día, es la infracción de la ley. Errar al blanco en griego. Dios se aira contra aquellos que están en maldad y en pecado y solamente piensan en la maldad o en la carne o en hacer daño a los demás. A esos Dios los cortará de la tierra y ya no se acordará más de ellos. Pero en cambio, el justo, los justos, Él está atento a sus oídos para escuchar su clamor y les contesta porque ama a los que le siguen y le buscan de todo corazón. Él es nuestro pronto auxilio en nuestras tribulaciones para con los justos. Entonces, hermano, aquí es algo que podemos entender. El Señor, Él ama a los que le aman y los que temprano le buscan lo encuentran. Entonces, hermano, eso es para los justos. Pero el impío, el pecador, dice que el Señor está en contra de él. No podemos contradecir la palabra. La palabra es clara, por ella misma se traduce. Y no es porque el Señor se complazca y usted diga, es que el Señor se complace que los va a cortar de la tierra, los va a desaparecer. No, es que es su palabra misma que dejó para que uno se dé cuenta que se cumplirá. La misma escritura que está ahí, esa misma se va a cumplir en cada uno de aquellos que no quieran nada de Dios. Esta palabra es para que uno la analice. No podemos cambiarle ni ponerle flores, porque entonces vamos en contra de lo que dice la palabra, de acuerdo al Apocalipsis 22, 18 en adelante, que el que le pone y el que le quita. Entonces, hermano, ¿qué nos queda a nosotros? Es seguir buscando a Dios, seguir en la justicia, seguir en la santidad, seguir congregándose, seguir apartándose del pecado, porque no nos garantiza que llevemos 30 años aquí y ya por eso somos salvos. No, es que es el nuevo nacimiento en nuestras vidas. Es un nuevo nacimiento nosotros para de esa manera, como le dijeron a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Es necesario que el ser humano nazca de nuevo, porque no va a entender algunas palabras. El hombre natural no percibe las cosas espirituales. Por eso es importante, hermano, que entendamos esto. El Señor dejó su palabra para que el ser humano la lea y la entienda y la pueda asimilar y digerirla y discernirla para ponerla en práctica. Porque el Señor quiere que su pueblo no se pierda. Él quiere que viva para siempre, pero para eso se va a esforzar. Va a tratar de vivir como Dios le agrada. Esos caminos angostos, ese camino muy angosto, muy estrecho, donde nos pide muchas cosas el Señor, obediencia total. Muchos quieren entrar por ahí, pero la carne no los deja. Usted y yo que hemos entrado ese camino angosto, bueno, tenemos que esforzarnos, seguir adelante, peleando la buena batalla. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya.
Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios ahí en Mateo. Mateo 3, del 7 al 10. Amén, ya lo tiene. Dice la palabra de Dios de esta manera. Mateo 3, 7 al 10 dice: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Mire, hermano, aquí Juan el Bautista, mire, está hablando así porque era algo que los fariseos y saduceos y los demás eran personas que solamente ellos iban a fijarse nada más en lo que hacían, pero ellos realmente no estaban interesados para nada de cambiar de vida. Mire, hermano, más los fariseos, porque ellos se creían la élite, se creían los intocables, se creían legalistas, que nadie les podía decir nada, nadie los podía corregir, porque ellos conocían la ley. Por eso le está diciendo, dice, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? O sea, le está diciendo, ustedes piensan que porque son judíos, ya la tienen ganada o ya está la plataforma o ya ustedes ya están salvos o ya no hay problema con ustedes. Dice, el hacha ya está en la raíz del árbol, porque árbol que no da fruto será cortado, hermano. Ahí está hablando de una vida limpia de una persona. No está hablando el Señor para cortar el árbol y hacer leña, para hacer unas tortillas. No, está hablando de una persona que si no tiene fruto, va a ser cortado y echado al fuego. O sea, va a ser enjuiciado al fuego eterno, o sea, al infierno. Todo árbol que no da un fruto va a ser cortado, hermano, echado al fuego. Yo creo, hermano, que estas personas, porque los fariseos pues eran judíos también, pero eran personas que se creían, los fariseos legalistas. Los fariseos eran una pequeña secta judía legalista, aproximadamente eran como 6,000 personas, y se conocía por su adherencia rígida a los más mínimos detalles del ceremonial contenidos en la ley. Su nombre significa los apartados. Eran muy celosos de la ley. Eran pero muy celosos de la ley. Los saduceos eran conocidos por su negación de las cosas sobrenaturales. Negaban la resurrección de los muertos, la existencia de los ángeles y rechazaban las tradiciones humanas, la ira venidera. La predicación de Juan el Bautista hacía eco del tema familiar del Antiguo Testamento, sobre la ira prometida en el día del Señor. Esto debe haber sido un reproche para los líderes de aquel tiempo, quienes pensaban que la ira divina estaba reservada únicamente para los gentiles o para los no judíos, sino que frutos dignos de arrepentimiento. El arrepentimiento significa dar la espalda al pecado. Fe significa volver a Dios. Abraham tenemos por padre. Ellos creían que el hecho simple de ser descendiente de Abraham, miembros del pueblo escogido por Dios, los hacía espiritualmente seguros.
el hacha está puesta a la raíz, es decir, un irreversible juicio era inminente. Tanto como los fariseos como los jebuseos, ellos también supuestamente conocían la ley, pero ellos no estaban interesados para nada de querer arrepentirse o de querer hacer las cosas como enseñaba Juan el Bautista o cuando enseñaba el Señor Jesucristo. Ellos solamente iban a mirar. Los fariseos les interesaba lo exterior, el vestuario impecable, tan hermoso que vestían, pero algo exterior nada más. Se ponían en las esquinas para que le dijeran a la gente, oh rabí, oh maestro. Yo me imagino que hasta se levantaban su vestuario hermoso, pero solamente era por fuera. Por eso el mismo Señor los confrontó y le dijo, ustedes son como sepulcros blanqueados, dice, ustedes por fuera se ven muy bonitos, pero por dentro están llenos de maldad y sus dientes les rechinaban de coraje. Realmente, hermano, es importante esto. Frutos dignos de arrepentimiento. Eso es lo que Dios quiere en nosotros. Frutos dignos de arrepentimiento, porque si es fachada nada más, el infierno nos espera, hermano. Y no es porque yo desee mal, no, es que la misma Biblia nos dice, el árbol que no dé fruto va a ser cortado. O sea, una persona que no tiene fruto, solamente es pura apariencia, hojas nada más, será cortado y será echado al fuego eterno, donde será lloro y crujir de dientes, hermano, será terrible. Pero Dios es amor, sí es cierto, pero 2000 años de infracción nos está dando la oportunidad para que uno se arrepienta y busque realmente a Dios de corazón. Esto no es una religión, esto es algo real. Necesito pedir a Dios sabiduría, entendimiento, para ver nuestra vida cómo está. No hay fruto, preocupémonos. No hay fruto, tenemos que preocuparnos porque ya el hacha está a punto de tirarnos. No, pero es que eso fue para aquellos tiempos. Estamos equivocados. Dice la Escritura que la palabra de Dios es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir. Él es el mismo de ayer y de hoy y por los siglos de los siglos. La palabra de Dios es viva y eficaz, tanto como por los fariseos que escucharon esto, tanto como para nosotros. Tenemos que esforzarnos, tenemos que vivir la palabra, tenemos que llenarnos de Dios, pero no para tener mucho conocimiento, sino que para que demos frutos. Porque si no hay fruto, va a ser cortado este árbol, esta persona, y será echado al fuego, donde el gusano no muere, donde será por la eternidad. Pero ya acepté a Cristo, sí es cierto, pero eso no nos garantiza, hermano, hermana. Tenemos que ser regenerados, tenemos que ser santificados, tenemos que ser justificados. Al aceptar a Cristo eres justificado, pero tiene que ver lo demás. Se tiene que mirar la evidencia que realmente eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Cuando se te ven los frutos y se ve el fruto y dice el Señor, pues este árbol no lo voy a cortar. Está lleno de fruto. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios ahí en Juan 3:36. Amén, ya está ahí. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Muchos se han preguntado, hermano, pero ¿cómo es posible si nada más por no creer? No tiene por qué mandarme a la ira. Si yo no quiero creer, no creo.
Hermano, ¿usted cree que es fácil? ¿Usted cree que fue fácil el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo? ¿Usted cree que fue fácil cuando Él estaba en el Getsemaní? Ahí con lágrimas diciendo, Padre, si es preciso pasar de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Él sabía los estragos que le iban a pasar. Él sabía todo lo que le iba a acontecer. Se entregó totalmente para la humanidad, para que sea salva los que creen, los que buscan a Dios, claro. Por eso es, hermano, que está la condenación. La ira de Dios vendrá sobre los que rehúsan creer en el Hijo. Los que rehúsan creer en el Hijo de Dios, que es Dios también. Vendrá la ira de Dios sobre todos aquellos que no creen en Jesucristo. Porque así lo dice su palabra. Qué bendición, hermano, los que hemos entendido, ¿verdad? Que tenemos vida eterna a través del Hijo. Los que hemos entendido que ese gran sacrificio que hizo el Señor en la cruz del Calvario fue algo grande, algo que el Señor, aleluya, pudo soportar todo por nosotros. Él lo soportó. Se burlaban de Él. Si tú eres hijo de Dios, bájate de esa cruz. Si tú realmente eres el Hijo de Dios, bájate. Hermano, Él los miraba con amor, porque Él con un movimiento de cejas los hacía polvo a todos. Pero no lo hizo, hermano, porque Él vino a cumplir lo que estaba escrito, tanto como los profetas menores y mayores, tanto como los salmos. Estaba escrito de Él. Isaías 53 hablaba de Él. Se tenía que cumplir. Y luego nosotros nos damos ese lujo de, aleluya, de hacer un lado a Jesucristo. Nos damos ese lujo todavía, amén, de tomar decisiones de a ver si le sirvo, a ver si me entrego. Todavía nos damos ese lujo. El mismo Señor dijo, mira, consumado es. No les tomes en cuenta su pecado, porque no saben lo que hacen. Hermano, realmente es real. Dios quiere salvar a la humanidad. Dios no quiere que nadie se pierda. Pero también Dios se aira cuando desprecian al Hijo, cuando lo hacen a un lado, cuando no le quieren servir, cuando no quieren hacer su voluntad, cuando, aleluya, lo pisotean, cuando, aleluya, no le están dando el primer lugar a nuestro Señor Jesucristo. El Padre se enoja, se molesta. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Eso es algo real. Pero el que rehúsa y rehúsa y rehúsa, no verá la vida. Y no es porque Dios sea malo, es porque el mismo ser humano toma su propia decisión. ¿Qué hacer con su vida? O quiere entrar por la puerta angosta, o quiere entrar por donde hay, aleluya, una entrega total, o quiere entrar por donde hay una obediencia que el Señor está pidiendo en la humanidad. En nosotros, si queremos meternos por ahí, tendremos la vida eterna, pero si no, la ira de Dios vendrá sobre nuestras vidas, porque andamos jugando a la iglesita, jugando a Jesucristo. Jesucristo es Dios. Y Él también se aira cuando uno no quiere entender las cosas de Él. Aquí Juan el Bautista presentó estas dos alternativas, la fe genuina y la desobediencia desafiante. Así puso en primer plano la amenaza real de un juicio inminente, mientras Juan pasaba a segundo plano. Ofreció una invitación a depositar la fe en el Hijo y expresó con claridad la consecuencia inevitable de negarse a creer en Jesús, y vendrá la ira de Dios sobre su vida. Algo impactante de las trompetas, de los sellos, la ira de Dios, hermanos, será terrible. Las copas, la úlcera, las enfermedades, algo terrible que va a suceder.
Pero el cristiano está pensando que Dios es amor y todo nos va a pasar el Señor. El que no crea, dice que va la ira sobre él. Y muchas veces decimos, pero si yo creo, sí creer es esforzarse por hacer la voluntad de Dios, porque allá afuera todo el mundo cree en Dios. Hace honores a Dios supuestamente en las fiestas que pasan, pero en realidad Dios no está allí, porque Dios es santo. Y si Él es santo, quiere que sus hijos también sean santos. Entonces, hermano, que no nos sorprenda la ira de Dios sobre nuestras vidas, que estemos pensando que Dios es amor, que Dios todo nos pasa, que Dios Él me comprende, que Dios Él sabe cuándo, Él sabe que yo puedo ir o no puedo ir. El Señor es tan bueno. Bueno, no hay que confiarse tanto, porque aquí me dice que la ira de Dios vendrá sobre aquellos que rehúsan en creer en el Hijo. O sea, conocen que es Jesucristo, que conocen que es el Salvador, pero están rehusando, se están resistiendo, no quieren obedecer a Cristo, solamente está ahí en sus mentes, pero se les hace difícil cuando es el momento de ser agradecido con Dios. Quieren vida eterna sin compromiso, quieren vida eterna sin buscar a Dios, quieren vida eterna sin orar, quieren vida eterna sin leer, quieren vida eterna sin ayunar. Denle un fuerte aplauso al Señor, no se ponga triste, aleluya. Dios nos está alertando nada más para que uno analice la palabra, que no nada más es de creer y ya, sino que es vivir como Jesucristo vivió. Vamos a leer, amén, ya por último, 1 Tesalonicenses 1:10. Amén, dice la palabra de Dios. ¿Ya está ahí? 1 Tesalonicenses 1:10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Eso es bonito, quien nos libra de la ira venidera nada más. Pero cuando dice esperar de los cielos a su Hijo, es el compromiso, hermano, es estar esperando a Jesucristo en obediencia, es vivir agradando a Dios, dejar el pecado, la maldad. Eso está diciendo, dice, y esperar de los cielos a su Hijo, o sea, estar en obediencia en la tierra. Estar en obediencia, en santidad en la tierra, dice, quien nos libra de la ira venidera, pero cuando estamos en obediencia, nos va a librar de la ira venidera, de lo que va a acontecer en todo el mundo, si estamos obedeciendo. Nos va a librar. A veces hemos traducido mal tal vez esta palabra y decimos, no, nos va a librar de la ira venidera, ya acepté a Cristo y con eso es suficiente. No, hermano, eso no es suficiente. Hemos traducido mal la palabra. El mismo Señor dice, nuestro caminar aquí en la tierra o nuestro peregrinaje, dice que tiene que ser con temor a Dios. Todo nuestro caminar, que sea con temor a Dios. Imagina, todo nuestro caminar es con temor a Dios. No dice, camina como puedas y haz lo que quieras. No. Y no estamos hablando de que ya aceptamos a Cristo y ya no vas a hacer nada porque ya eres salvo. No hay que desviarse. La Biblia es clara. Andar como Él anduvo en la tierra. ¿Qué anduvo haciendo el Señor? Vivía en santidad, amaba a su prójimo, todo eso. Nos libra de la ira venidera. Esta expresión puede aludir
a la evacuación de un peligro actual o a impedir por completo la caída de ese peligro. La ira puede referirse a la ira temporal de Dios que vendrá sobre la tierra de acuerdo a las Escrituras o Apocalipsis, o a la ira eterna de Dios, la obra de Cristo que concierne a la salvación del pecado y que gracias a la salvación hemos sido librados de la ira eterna de Dios en el infierno. ¿Se imagina, hermano? Nos ha librado el Señor de esa ira que vendrá, o la prueba que vendrá sobre todo el mundo. Pero, ¿quiénes van a librar esa ira? Bueno, hermano, los que están esperando. Y el que espera al Señor Jesucristo lo está esperando, es aquel que está en obediencia, es aquel que vive en santidad, es aquel que se esfuerza como un verdadero cristiano para no pasar esas grandes atrocidades que van a pasar de acuerdo al Apocalipsis, la gran ira de Dios. Hermano, yo creo que esto es para recapacitar y analizar realmente nuestras vidas. Jesucristo, Él mismo dijo que Él tenía poder para poner la vida y para volverla a agarrar. Por eso dice, resucitó entre los muertos. Él resucitó, tenía ese mandamiento. Y Él está vivo. Y si Él está vivo, también Él quiere que estemos ahí con Él, de acuerdo a Juan 14. En adelante. Bueno, yo creo que es para analizar nuestra vida. Si estamos esperando realmente al Mesías, o si estamos esperando al Señor Jesucristo, que Él va a venir por su pueblo de acuerdo a las Escrituras, entonces, hermano, si tú lo esperas en obediencia, vamos a tener ese gozo de estar con Él para siempre. Pero Él quiere obediencia de nuestras partes, que seamos obedientes. Si no, hermano, la ira de Dios vendrá sobre nuestras vidas. Que no nos engañen. No porque ya hemos aceptado a Cristo, ya estamos salvos, no. Tenemos que continuar buscando al Señor, apartándose del pecado, buscar a Jesucristo, que nos dé discernimiento de la palabra. Todo el caminar, el peregrinaje tiene que ser con temor a Dios. El principio de la sabiduría es temor a Dios. Entonces usted tiene que entender esto, que no es fácil los caminos del Señor. Se requiere entrega total. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Cómo que ya no vamos a hacer nada porque ya estamos salvos? Tenemos que hacer algunas cosas. Yo sé que no es por obra para que nadie se gloríe, pero la fe, sin obras es muerta. Tiene que ir a la par. Entonces es importante, hermano, que analicemos nuestra vida, que la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia. Y si estamos aquí, hermanos, porque yo creo que tenemos ese deseo de un día estar con Jesucristo por siempre. Pero para ello necesitamos entender que tenemos que esforzarnos por servir al Señor. Entonces, si ya no tenemos que hacer nada, ¿qué caso tiene que el Señor haya dicho que los primeros cristianos cada día se estaban congregando en las casas? Quiere decir que había un esfuerzo en sus vidas, estaban tratando de regenerarse, y así es Dios, yo creo, en estos tiempos. Dios quiere que nos regeneremos cada día, que nazcamos de nuevo, para no pasar estas calamidades que están escritas en la Biblia. La ira venidera. Dios no pasará por alto al impío con el justo. Él sabe quién es justo y sabe quién es pecador. Él no nos va a agarrar a la par a los dos. Él tiene el trigo al granero y la paja al fuego. Entonces yo creo que depende de nosotros si queremos pasar la gran ira o
Que el Señor nos libre de esa ira a través que seamos obedientes a su palabra y de esa manera no pasaremos la gran ira de Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Vamos a inclinar nuestro rostro, amén, con respeto. Amén a la palabra de Dios en esta. Amén. Tal vez en esta tarde le has fallado al Señor y tú dices, yo quiero reconciliarme con Jesucristo. Si tú eres esa persona, amén, levanta tu mano y alguien te va a ayudar para que te reconcilies con Jesucristo. Amén, gloria a Dios, amén, todos cristianos en esta tarde. Amén, vamos, amén, a abrir estos altares, hermano, para que usted venga a hablar con Dios. Solo Dios nos conoce realmente quiénes somos nosotros. Amén, vamos a abrir estos altares para que usted venga a hablar con Dios, para que usted reflexione cómo está viviendo ante Dios, para que usted analice su vida, cómo está ante Dios y el Señor pueda tocar su corazón